Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Empecemos hablando que esto más que todo es un patrón persistente de inatención y hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por una o dos de las siguientes. Primero es la inatención. Esto es más que todo 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y afecta directamente las actividades sociales, académicas y laborales. Esto más que todo, estos síntomas no solo son una manifestación del comportamiento, oposición, desafío, hostilidad o fracaso, pues de la comprensión de tareas o las instrucciones. Vamos a hablar un poquito de esos síntomas. Esto más que todo con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares o en el trabajo o durante otras actividades. Por otro lado, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por otro lado, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Otra es que con frecuencia no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Otra de los síntomas es que con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Otra es que con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Otra es que con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Y otra es que con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Por ejemplo, en los adolescentes pagar una factura, acudir a una cita, devolver llamadas, entre otros. Este trastorno por déficit de atención e hiperactividad se divide también en la inatención y por segundo, la hiperactividad e impulsividad. Eso también requiere más de 6 de los síntomas que ha mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerde con el nivel de desarrollo y afecta directamente a actividades sociales, académicas y laborales. Entonces, este es igual, esto no es solo una manifestación de comportamiento, oposición o desafío, de comprender las tareas o las instrucciones. ¿Cuáles son los síntomas de esta? Más que todo que con frecuencia juguetea o golpea las manos, los pies, se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no les resulta apropiado. Por otro lado, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Por otro lado, con frecuencia está ocupado, actuando como si le impulsara un motor. Habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se le haya concluido una pregunta. También se le es difícil esperar su turno e interrumpe o se inmiscuye con otros. Primeramente hay que especificar si esta se divide en presentación combinada y es cuando se cumple el criterio de inatención y el criterio de hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Por otro lado, hay que especificar si presenta predominio con falta de atención. Si se cumple el criterio de inatención, pero no se cumple el criterio de hiperactividad o impulsividad durante los últimos 6 meses. Y por último, hay que especificar si es predominante esa hiperactividad e impulsividad. Y es más que todo si se cumple el criterio A2, que es la hiperactividad e impulsividad, pero no se cumple el criterio 1, que es el de la inatención durante los últimos 6 meses. También existe una remisión parcial, que es más que todo se cumplían todos los criterios. No todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Entonces, aquí más que todo hay que especificar la gravedad actual, que se divide en leve, moderada y grave. La leve es pocos o ningún síntoma de los cuales mencioné, están presentes más de los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Por otro lado está el moderado, que son síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave. Por otro lado está el grave, que es presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. ¿Cuáles son esas características diagnósticas? Esto más que todo por déficit de atención e hiperactividad es un patrón persistente de inatención
o impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. La inatención se manifiesta pues conductualmente como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización, pues que no se debe a un desafío o falta de comprensión. A ver, más que todo, las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno. La confirmación de los síntomas sustanciales es más que todo, normalmente no se puede realizar con precisión, más que se hayan observado en un individuo en cualquier contexto. De manera característica, los signos pues varían dependiendo del contexto en cada entorno. Entonces, los signos de trastornos pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes por comportamientos pues apropiados, está bajo estrecha supervisión y está en una situación nueva o está participando en actividades especialmente interesantes para este. ¿Cuál es su prevalencia? La encuesta de población sugiere que el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente 5% de los niños y 2.5% en los adultos. Aspectos diagnósticos relacionados pues con el género. El TDAH es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino entre la población pues general, con la proporción de aproximadamente 2:1 en los niños y 1,6:1 en los adultos. El sexo femenino tiene más tendencia, más que todo que el masculino, es a presentar rasgos de inatención. Bueno, ya en el desarrollo y curso, muchos padres pues observan la actividad motora excesiva por primera vez cuando el niño está pues en la primera infancia, pero los síntomas son difíciles de distinguir pues de los comportamientos normales muy variables antes de los 4 años. Ya el TDAH se identifica más frecuente durante la primaria, cuando la inatención llega a ser más destacada y deteriora el rendimiento. El trastorno es relativamente estable durante la adolescencia temprana, pero en algunos individuos tiene un curso que empeora con la aparición pues, de comportamientos antisociales. Por otro lado, también puede ser factores y riesgo, puede ser temperamental, ya que el TDAH se acompaña de una menor inhibición conductual y de mayores esfuerzos pues, por controlarse o ponerse freno, de emotividad negativa y de una elevada búsqueda de novedades. Estos rasgos pues, pueden predisponer a algunos niños, pero no son específicos del trastorno. Ya en lo ambiental, pues el peso al nacer muy bajo, o sea, menor de 1.500 gramos, pues multiplica el riesgo de TDAH de 2 a 3 veces, pero de la mayoría de los niños con bajo peso al nacer no significa que vayan a desarrollar un TDAH. Esos factores genéticos y fisiológicos, que es más frecuente en los familiares biológicos de primer grado de los individuos. La heredabilidad es considerable, aunque sean pues con relacionados genes específicos. Estos no son factores casuales necesarios pues ni suficientes para decirle el diagnóstico del TDAH. Los modificadores del curso pues son los patrones de interacción familiar en la primera infancia, que normalmente pues no causan TDAH, pero pueden influir en el curso de problemas conductuales. Diagnósticos diferenciales pues puede ser trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, bipolaridad, psicóticos, neurocognitivos, de personalidad, negativista desafiante, espectro autista, apego reactivo, entre otros. Por otro lado, otros trastornos por déficit de atención y hiperactividad específica. Se categoría pues como la presencia predominante de los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero que causan malestar significativo. ¿Qué pasa con esto? Estos no cumplen todos los criterios del trastorno de déficit de hiperactividad. Por otro lado está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no específica, que se caracteriza porque no cumplen los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí tenemos una escala de Corners, que es más que todo una alteración psicopatológica más frecuente en la infancia y en la adolescencia, y esto se caracteriza por la presencia de 3 grupos de síntomas: desatención, hiperactividad e impulsividad. Esto más que todo es un proceso de evaluación de este trastorno y se utiliza pues diferentes procedimientos e instrumentos. Entre ellos encontramos pues las escalas de valoración de uno de los instrumentos más utilizados, que es la escala de Corners. Bueno, esta fue diseñada por Kate Corners en 1969, la cual nos va a ayudar a desarrollar, pues a evaluar los cambios de conducta de los niños hiperactivos que recibían un tratamiento farmacológico. Su uso más que todo se ha extendido en la evaluación anterior del tratamiento, y esta
escala más que todo es un instrumento útil cuyo objetivo es destacar la presencia de TDAH y otros problemas mediante la evaluación de información recogida en los padres y los profesores. La escala de Corners cuenta con 2 versiones, la original y la abreviada, tanto para la escala de padres como para la de los profesores. Ya por último, su tratamiento es más que todo, en la mayoría de los casos se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos para los niños de edad preescolar entre 4 y 5 años. El TDAH pues se recomienda la terapia conductual como la primera línea de tratamiento y ningún tratamiento pues es la única respuesta para todos los niños, y los buenos planes pues de tratamiento incluirán un monitoreo estricto, seguimiento y cualquier cambio necesario en el camino. En el tratamiento farmacológico se van a utilizar psicoestimulantes como el metilfenidatos, y más que todo el metilfenidato es un fármaco estimulante que tiene efectos similares a las anfetaminas y que se utiliza principalmente para tratar los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El mecanismo de acción del metilfenidato es que consiste en la inhibición de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Bloquea los transportadores de estas catecolaminas y aumenta su concentración en el espacio sináptico y por tanto sus efectos de neurotransmisión. También potencia levemente la función de la serotonina y los efectos secundarios más que todo son náuseas, ansiedad, sensación de nerviosismo, sequedad bucal, pérdida de apetito y en algunos casos puede producir taquicardia. El metilfenidato se comercializa bajo nombres como Ritalin, Concerta, Aradix y Rubifen. Y listo, eso